Hola patronartistas, mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido en el que hoy vamos a aprender cómo tejer este punto inglés deslizado a crochet. Como veis es muy parecido al punto inglés o al punto elástico también de 2 agujas y tiene su misma elasticidad. Vamos ahora a aprender cómo tejerlo y al final del vídeo os contaré mucho más sobre él. Bueno, para empezar vamos a montar una cadena. No importa el número de cadenas que tenga, si es par, si es impar, montad las cadenas que necesitéis. Bueno, yo ya tengo aquí mi cadena de base y vamos a empezar con el punto propiamente dicho. Para hacer este punto lo que vamos a hacer es puntos enanos rasos o deslizados, pero realizados de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tomar hebra a la hora de hacer el punto, ¿vale? Nos vamos a ir al tercer punto a partir del gancho y ahí vamos a introducir nuestro gancho. Y ahora es cuando hacemos ese punto enano raso deslizado. ¿Cómo lo hacemos? Tomando hebra y sacándola por todos los bucles del gancho, ¿vale? Como veis, hacemos igual que en el punto enano raso deslizado, en el que introducimos el gancho, tomamos hebra y sacamos por todo, solo que esta vez ponemos una hebra primero, con lo que ponemos hebra, introducimos el gancho y sacamos todo, ¿vale? Vamos a ir al siguiente, tomamos hebra y sacamos todo. Hay que intentar no apretar en este punto. Sacamos todo. Se queda la sensación de que algo más, ¿vale? Tomo hebra, introduzco, saco hebra por todo. Lo que pasa es que si intento sacarlo por todo así de golpe, se me va a atascar, con lo que la saco un poquito y luego agarro y ya saco por el resto, ¿vale? Para que sea más sencillo, pero sacamos la hebra por todo. Hebra y sacamos la hebra por todo, ¿vale? Y así vamos a hacer hasta el final de la vuelta. Y cuando lleguemos al final de la vuelta, vemos cómo hacemos la segunda y el resto de las vueltas que quedan por hacer porque son diferentes a esta. Bueno, yo ya tengo hecha mi primera vuelta con la tensión adecuada de tejido. Es muy importante el tema de la tensión. Al final del vídeo hablaremos de ello y cómo podemos hacer para que este punto nos quede bien y no nos quede un desastre, ¿vale? Al final del vídeo lo hablamos. Ahora vamos a seguir con cómo hacemos este punto. Vamos a hacer una cadena y nos vamos a ir al siguiente punto. Y como os decía, hay algo que hacemos diferente a la primera vuelta, que es, vamos a tomar hebra igual y ahora lo que vamos a hacer es introducir el gancho solo por la hebra de detrás. Aquí tenéis que tener cuidado porque como veis, aquí se genera como una especie de cadena, pero la cadena del punto es la que queda por arriba, ¿vale? Pues de la que queda por arriba vamos a coger solo por la hebra de detrás y ahí ya sí que vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Como veis, no aprieto demasiado, ¿vale? Tomo, introduzco, saco el punto y como veis este punto de aquí no está muy apretado porque si no, si lo apretamos mucho, vamos a verlo si apretamos mucho lo que pasa. Lo que pasa es que no puedo sacar, que es muy difícil, ¿vale? Muy importante el tema de la tensión, ¿vale? No apretar demasiado y ahí sacamos. Tomamos hebra, sacamos por todo. Tomamos hebra, introducimos solo en la hebra de detrás y sacamos por todo. Y sacamos por todo y haremos eso hasta llegar al final de la vuelta. Os enseño cómo hacemos al final de la vuelta, ¿vale? Bueno, yo ya estoy casi al final de la vuelta, pero hay algo que quiero que veáis. Aquí tenemos un punto y parece que es el último punto, ¿vale? No, recordad que tenemos la cadenita inicial, ¿vale? Cuando veáis que parece que es el último punto, hay uno más, ¿vale? En él vamos a introducir y sacamos. ¿Vale? Ahora giraríamos y una vez hemos girado haremos lo mismo que antes, una cadena e iremos haciendo un punto enano raso deslizado tomando hebra en cada punto solo por la hebra de detrás. Siempre vamos a trabajar solo por la hebra de detrás y haremos así de nuevo hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, ahora quiero explicaros cómo hacemos los aumentos y las disminuciones. Vamos a empezar por las disminuciones porque es muy importante que las hagáis así, ¿vale? Para que os quede bien el punto, que quede bien esa cadenita que se forma, ¿vale? La que hace como de punto inglés o de punto elástico. Tomamos hebra, muy importante tomar hebra aquí. Introducimos en el siguiente punto, tomamos hebra y sacamos. Introducimos en el siguiente, tomamos hebra y esa hebra es la que sacamos por todo, ¿vale? Así como veis, vamos a generar, igual que en el resto, esa especie de hebra que nos queda por ahí por detrás, ¿vale? Si no tomáis hebra en ese primer punto, no os va a quedar así. Bueno, y así es como hacemos las disminuciones. Los aumentos, mucho más sencillo. Lo que hacemos es un puntito y otro puntito en el mismo punto, ¿vale? Y así haríamos aumentos y disminuciones. Y como veis, por detrás nos quedaría el mismo dibujo. Bueno, y eso es la ejecución del punto. Ahora las cosas importantes que hay que saber sobre este punto.
Vale, primera cosa importante, como veis he avanzado un poco más y he llegado al final de esta vuelta. A partir de esta vuelta, aquí el final nos queda diferente, ¿vale? Porque no partimos de la cadena de base, base, sino que partimos de esa cadena que ponemos al principio de la vuelta. Como veis, queda como dos hebras, una por delante y otra por detrás. Bueno, pues el punto lo hacemos en la de detrás. ¿Para qué? Para que nos quede igualado todo, ¿vale? Para que nos quede ahí bonito ese final. Bueno, pues esa es la primera cosa importante. La siguiente, vamos a traer esta otra muestra. Bueno, como veis, queda muy elástico, no queda pelmazado, queda con una sensación muy de dos agujas. ¿Cómo conseguimos eso? Y esto es muy importante porque si no os vais a llevar sorpresas porque vais a decir que queda mal, que no tiene movimiento. Bueno, es muy importante esto. Quien no haya aguantado hasta el final del vídeo se va a llevar una sorpresa muy desagradable cuando intente tejerlo. Bueno, hay que coger un gancho bastante más grueso de lo que indica el fabricante o del que normalmente utilizaríamos para un tejido de crochet de otro tipo, ¿vale? Cuando intentamos imitar dos agujas en crochet es muy importante la tensión y a menos que controléis la tensión, seáis unos genios y controléis la tensión de una manera increíble, bueno, pues no queda otra que elegir un gancho más grande. ¿Cuánto más grande? En mi caso, todo depende de lo mucho que apretes, he elegido un gancho bastante más grande que lo que indica el fabricante. Esta lana es un 100% merino de 3,5-4 milímetros de grosor y he elegido uno de 5 milímetros de grosor, ¿vale? Esta otra es de 5 milímetros de grosor, es también un merino, un 100% merino y he elegido un gancho de 6 milímetros de grosor. Como veis, un punto y yo no aprieto en crochet, me suele quedar bastante flojo, con lo que normalmente esta lana yo la tejo con un 3,5, ¿vale? Con lo que veis, lo que he aumentado el gancho que yo suelo utilizar. Bueno, pues eso es muy, muy importante. Y intentar mantener la tensión es también muy, muy importante. Y lo que hemos hablado del último punto. Si queremos ver el efecto de punto inglés o de punto elástico, normalmente lo que hacemos es tejer la pieza así, pero luego colocarla o coserla así. Y normalmente se suelen hacer piezas rectas y luego se unen con uniones invisibles, ¿vale? Se puede tejer perfectamente así y coser así, pero perdemos ese aspecto de punto inglés. Normalmente si vamos a hacer un gorro o un cuello o unos puños, lo que hacemos es tejerlo así y luego lo unimos, ¿vale? Con la unión invisible que os decía, que os va a salir ahora mismo aquí en pantalla el tutorial con el que podréis hacer ese tipo de uniones invisibles. Y ahora ya os voy a pedir que me dejéis vuestros comentarios abajo y sin más me voy a despedir. Nos vemos pronto. Crea y disfruta.